un número telefónico en el cual ustedes nos pueden dejar mensajes grabados, es un contestador automático y el número es 53 65 72 34. De Bagarciño en galego 5 3 6 5 7 2 3 4. El domingo anterior fue el Día de la Madre en España y hoy tanti auguri a tutta la mamma italiana, porque hoy es el Día de la Madre en Italia. Así que como sabemos que del programa de Laura quedan oyentes para nuestro programa, felizmente, aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso a todas las madres, a todas las familias italianas en general. Bueno, y por supuesto el saludo cordial y afectuoso de cada domingo a la audiencia de FM 90.3 Radio 9 Galicia de Ponte Areas en la provincia de Pontevedra, emisora que transmite en dúplex nuestro programa, Así que, como siempre digo, a su audiencia, a sus directivos, al señor Carlos Ojea, al personal de Radio 9 Galicia, un saludo muy, pero muy afectuoso como siempre. Bueno, y vamos a ir con música, vamos a ir directamente a la música. Estamos gozando en la ciudad de Buenos Aires y alrededores de un clima realmente excepcional, ¿no? Que a esta altura del mes de mayo estemos con 23 grados, el cielo totalmente despejado de nubes, un sol maravilloso. Bueno, esto es un privilegio, pero además hace varios días que estamos con esta condición climática y por lo que he escuchado hoy, por lo menos una semana más garantizada, una semana y tal vez un poco más. Y entonces esto tiene que ver con el tema que vamos a escuchar como apertura del programa. El tema se titula justamente Amanecer, y qué lindo amanecer que hubo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Estaba despierto cuando amaneció y por eso lo puedo testificar. Amanecer, estábamos pasando los temas de Carlos Núñez de su disco A Irmandade das Estrelas 25 aniversario y bueno, ya pasamos los primeros 13 temas que son los que se incorporaron a la versión original de hace 25 años de Irmandade das Estrelas. Pero en el disco nuevo, a esos 13 temas nuevos se le agregan los temas del disco anterior. Por lo tanto, este tema que vamos a escuchar hoy es el 14º de la nueva versión y a su vez el primero del original A Irmandade das Estrelas. Vamos entonces, Carlos Núñez, Amanecer.
falemos galego, decía Gil Ríos, y estamos entonces entrando al espacio de la lección de galego. Pero quiero responder a 3 personas que se comunicaron el domingo anterior. A la señora Mariana, que me consultó después del programa por 2 libros, 2 publicaciones. Bueno, le pude averiguar lo siguiente, Mariana. El mundo visto a los 80 de Emilio Ortega se consigue a través de Mercado Libre, ¿eh? No he encontrado yo una librería que lo publicite, pero desde luego tiene que existir, pero sí a través de Mercado Libre, y el costo del libro es de 6.039 pesos. En Mercado Libre, El mundo visto a los 80 de Emilio Ortega cuesta 6.039 pesos. El poder de cumpleaños, estrellas y los números, había un pequeño error ahí, no es de las estrellas, sino el poder de cumpleaños, estrellas y los números. Perdón, lo voy a decir tal cual es. El poder de los cumpleaños, no el poder de cumpleaños. El poder de los cumpleaños, las estrellas y los números. Es un libro de Safi Crawford y Geraldine Sullivan, son 2 mujeres, y este libro solo se puede comprar a través de Amazon, que es una plataforma internacional. Es un libro económico, es un libro que el costo es bajo, pero bueno, no se puede conseguir ni en Mercado Libre ni en librerías de la ciudad de Buenos Aires. Sí, repito, a través de Amazon. Es todo lo que pude averiguar, Mariana. El de Emilio Ortega es fácil de comprar a través de Mercado Libre y, repito, el costo es 6.039 pesos. También nos habían llamado una señora, creo que era Rosa Holguín, pero bueno, lo que es seguro el apellido, que justamente ella consultaba por el origen, Holguín con H, y yo les dije que hubo un famoso jugador de fútbol en el Mundial del 78, integraba la selección argentina, que era Holguín sin H. Bueno, el apellido Holguín con o sin H es indistinto. Es en realidad el mismo apellido. Es de origen extremeño, es decir, de Extremadura. Extremadura es una región tirando al sur de España, al sudoeste, limita con Portugal. Siempre recuerdo que cuando nos enseñaban en la escuela, las provincias en aquellos años no eran autonomías, sino regiones, y en Extremadura nos decían, los docentes tenían unas rimas para que aprendiésemos más fácil, que nos fuese más fácil de memorizar. Bueno, recuerdo Andalucía era la región con más provincias, 8, y en el caso de Extremadura el versito que nos llevaba era Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Bueno, de ese lugar es original o se atribuye el origen del apellido Holguín. Repito, es lo mismo con o sin H.
y aparece afincado en ese lugar de España desde tiempos inmemoriales, es decir, no se puede dar fe desde cuándo. Algunos autores aseguran que su origen proviene de Francia y que fue desde este país de donde pasó a la península ibérica, señalando asimismo que descienden de la Casa Real francesa, aunque no se cita a cuál de ellas se le achaca el lazo que pueda existir entre Holguín y la citada Casa Real. En Cáceres y en la villa de Llerena hubo asentamientos de este linaje, y a esta última rama pertenece el conquistador del Nuevo Mundo, don Pedro de Porras Holguín. Bueno, Holguín es un apellido que se extendió mucho por América. Incluso en Cuba hay una provincia que se llama Holguín. Mire, en Colombia, por ejemplo, están registradas 25.977 personas con el apellido Holguín. En México, 20.049. En los Estados Unidos de Norteamérica, 13.362. Ahora fíjense la paradoja. En España, origen del apellido 2.820, apenas un poco más del 10, el 11% de los ciudadanos que hay en Colombia. Y en la República Argentina, señora, son ustedes actualmente, o están registradas así, 418 personas con el apellido Holguín. Bueno, están en todo el mundo, les puedo decir que hay muchísimos países, Italia, Brasil, Canadá, Panamá, Inglaterra, Alemania, bueno, no les voy a decir porque es interminable el listado. Pero otra señora nos decía que ella es descendiente también de españoles y que su apellido es Duarte. Bueno, acá Duarte es un apellido patronímico. Ustedes recuerdan en la escuela los patronímicos. Fernández es el hijo de Fernando, González es el hijo de Gonzalo, Álvarez es el hijo de Álvaro. Bueno, Duarte es un patronímico y es el hijo de Eduardo. El primer nombre Eduardo se ha derivado del inglés antiguo y significa guardián rico, Eduardo. Bueno, el hijo de Eduardo se transformó en el apellido Duarte. Fue el nombre de un santo inglés nacido en el año 1004, que además fue rey de Inglaterra, célebre por su bondad y justicia. Este nombre, según la Real Academia Española, tiene el origen en Portugal, este apellido, ¿no? En Portugal hubo un rey, Duarte, don Duarte, así se lo conocía, que vivió entre 1391 y 1438. Lo que pasa que en esas fechas, cuando seguramente surge el apellido Duarte, habría que decir que es un apellido originario de la península ibérica, porque ni Portugal existía como país ni España, había muchos reinos en la península, pero lo concreto es eso, que Duarte es un apellido cuyo origen está en la península ibérica y es un patronímico del nombre Eduardo. El hijo de Eduardo pasó a ser Duarte. Pero como bien dice la RAE, se le atribuye origen portugués, si bien yo sostengo que es origen ibérico, de la península ibérica. Pero esto nos da que hoy, Duarte también es un apellido muy extendido en el mundo, el país donde más Duarte hay
es en Brasil, indudablemente por la inmigración portuguesa. En Brasil hay 420.032 personas con ese apellido. Y estimado Eber Galeano, el segundo país en el mundo con más apellidos Duarte es Paraguay. ¿Conocerás algunos Duarte? Muchos, me dice Eber con la cabeza. Bueno, en Paraguay están registradas 83.354 personas con el apellido Duarte. El tercer país es México, el cuarto Colombia, y recién en quinto lugar aparece Portugal, el país al que se atribuye el surgimiento de este apellido, con 63.125 personas, 20.000 personas menos que en Paraguay. Y luego de Portugal está la Argentina, con una importante cantidad también de personas de apellido Duarte, 61.341. Y vamos a buscar España, a ver dónde nos quedó. Apenas 13.091 personas. Y bueno, hay en Honduras más que en Argentina, en Guatemala, en Chile hay unas 300 personas menos que en la Argentina, pero bueno, es un apellido muy extendido, muy. En Angola, antigua colonia portuguesa, hay 36.900 personas, en los Estados Unidos 38.534, en Mozambique, otra ex colonia portuguesa, 58.600. Bueno, espero que les haya sido de interés a las personas y que hayan estado escuchando, ¿no? Bien, vamos ahora con las palabritas gallegas que traje hoy para compartir con todos. Apallar es una palabra que a mí no me suena nunca de haberla usado. Es un verbo, apallar. Es hacer caricias con la mano, acariciar con la mano a una persona o un animal. Apallar. Apallaba as mans do neno. Traboulle can cando o estaba apallando. Apallaba as mans do neno, por ejemplo, sería tomarle las manos a un niño entre las manos de una persona mayor y frotárselas así con afecto. Eso es apallar. Y traboulle o can cando estaba apallando. Estaba apallando, estaba acariciando al perro y le mordió. Trabar es morder. Sinónimos de apallar: acariciar, acariñar, aloumiñar, cofar y confesar. Cofar y confesar. También es apallar, apretar con ambas manos, presionar, para igualar algo. Por ejemplo, tenemos un bulto de ropa y lo queremos apisonar para atarlo, para meterlo en una bolsa, para lo que sea, y lo apretamos con las dos manos. Eso es también apallar. Apallar. Hacer fuerza con las dos manos sobre algo. Vamos con otra palabra. Freta. Freta es un sustantivo, es la acción y efecto de fretar alguna parte do corpo. ¿Qué son fretas? Bueno, son friegas, friegas. Cuando uno, por ejemplo, hace un masaje, lo que está haciendo son fretas. Así que tenemos como sinónimos de freta: frega, frega, fricción y masaje. Esos son sinónimos galegos: frega, fricción, masajes. Coas fretas que me deches, pasoume a dor.
con las friegas sería en castellano, o con los masajes que me hiciste, me pasó el dolor. Enchoupar, esta sí es una palabra muy común que se usa mucho. Freta también, cuando yo era niño y llegaba así con frío de la escuela o del campo, de donde fuese, la abuela me hacía unas fretas, a veces con un poquito de aguardiente, un paño embebido con un poquito de aguardiente, y eso al frotarlo sobre el cuerpo da calor. Así que la palabra freta es muy familiar para mí. Enchoupar también. Enchoupar tiene como sinónimos empapar, encharcar. Es mojar una cosa de modo tal que quede totalmente penetrada de un líquido. Enchoupar. Por ejemplo, así si metiésemos un trapo rejilla seco en el chorro de agua de una canilla, lo sacaríamos enchoupado, lo sacamos enchoupado, totalmente mojado, empapado, embebido de agua, ¿no? Ya dije dos sinónimos, pero hay más: encharcar y embeber, mojar mucho. Enchoupei os zapatos no río, no me di cuenta, metí el zapato más allá de lo que correspondía y se me llenó de agua. Entonces digo, enchoupei os zapatos no río. Mojarse mucho, fum pescar e enchoupeime. Eso me pasó muchas veces, de estar pescando y de que venga la lluvia y no hay más remedio que mojarse. Cisma. Cisma es una palabra gallega, pero también de uso en el castellano. Aquí en Argentina, que tenemos la grieta que tanto se habla políticamente, bueno, un cisma es una grieta también. Cisma, me voy a referir por supuesto al galego: separación de una persona o grupo de personas de una colectividad, especialmente religiosa. Bueno, eso es exactamente lo mismo que en castellano. Un cisma, alguien que se separa, eso es en gallego cisma. Por extensión se puede decir que es un desacuerdo, una disidencia de opiniones o divisiones dentro de un movimiento, grupo o partido. A veces hay cismas en las hinchadas de fútbol, pasan a tener dos jefes, dos bandas. Bueno, ocurre mucho eso del cisma. Pero también cisma en galego tiene otro significado, que es una idea fija en la que se persiste o en la que se está obcecado. Non hai quen lle quite esa cisma da cabeza. Es decir, es una idea fija, algo que uno, también se dice teima en galego, a alguien se le ocurrió, con razón o no, que una cosa es de determinada manera y bueno, repito, con o sin razón, no hay nadie que le haga cambiar o modificar esa idea, y entonces se dice que es un cisma, es una idea fija. Non hai quen lle quite esa cisma da cabeza. Tiene como sinónimo fijación, obsesión, teima. También podríamos decir manía. Otra palabra es tolemia. Tolemia tiene como sinónimo locura,
es un trastorno mental grave por el que una persona pierde la razón. Sufre una tolemia incurable, una demencia, una locura incurable. También se puede decir que es un desvarío, es el estado de una persona que sufre este trastorno. Tiene también como sinónimos alienación y demencia. Tolada, toleada, tolaría, tolería. Desatino, actitud de quien demuestra falta de responsabilidad, prudencia o reflexión. Alguien que tiene tolemia, podemos decir que delira, que tiene delirios, también en castellano se dice así. Tolaría, tiene tolería. Y también en sentido figurado podemos decir, por ejemplo, atolemia de un amor de verano, la locura de un amor de verano, y una cosa o situación desproporcionada. Podemos decir, pagó una tolemia por un traje, o por una bicicleta, o por un coche, por lo que sea, que también, como en castellano, lo que pagó fue una locura. Bueno, en galego pagó una tolemia, que tiene como sinónimo en este caso burrada, disparate. ¿Canto pagaches por ese abrigo que levas posto? Tanto. Pero eso fue una burrada, fue un disparate. Bueno, y hasta aquí la lección de galego de hoy. Espero que nadie tenga tolemia de nuestra audiencia, porque a verlos hay, a verlos hay. Bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con una versión de un tema clásico gallego, pero hay una versión que apareció ahora mismo en estos días, y ya se pronostica que va a ser uno de los grandes éxitos musicales del verano en Galicia. El tema es Eu chorar, chorei. Una de las artistas que ha hecho versiones muy importantes de este tema, incluso con la Orquesta Sinfónica de Galicia, es Uxía. Pero en este caso lo hace con un joven que se hace llamar Ortiga. Él es un joven que nació en Santiago de Compostela. Su documento dice que se llama Manuel González. Ha tenido diversas apariciones artísticas en grupos, pero ahora y con otros nombres, ¿no? Pero ha conformado grupos muy exitosos de música popular, pero ahora está lanzado como solista con el nombre de Ortiga. Así que primicia, Eu chorar, chorei, Uxía y Ortiga.
choré, yo domingo a tarde. Que venga Lorenzo, que diga verdades. Que diga verdades, pero con cautela. Que diga verdades, pero con cautela. Tu ana y meiga, teño medo vela. Ay la 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 lelo, ay la la. Buenas tardes, un mensaje para el programa Con Vos, para el señor Ramón, habla Ángel, estamos escuchando con Edith Poza el programa, realmente muy gustosos de la música, de la temática, y nos encanta, aparte de ser periodista, ¿no? La vocación docente que tiene, cómo explica, cómo enseña, cómo cuenta historias, realmente sumamente didáctico y un gusto escucharlo. Así que bueno, queríamos expresarle, aparte de nuestro afecto como siempre. Le mandamos un cariñoso saludo a usted, al operador Claudio, a toda la audiencia de AM660 y bueno, que tenga una excelente semana. Abrazo gigante, estimado Ramón. Hola, bueno, estoy escuchando su programa ya hace unos cuantos domingos, pero como estaba comiendo a la una no agarraba su teléfono. Habla Tita de Bayona, deixo un biquiño grande, pase un pouquiño máis de música, non fale tanto con Galicia. Chao, un bico grande, un abrazo, Tita. Bueno, buenas tardes, soy Rosa Holguín de Ituzaingó. Bueno, sí, lo estuve escuchando, interesantísimo, le agradezco infinitamente al señor conductor del programa. Muchas gracias y buenas tardes, soy Rosa de Ituzaingó. Sí, lo escuché, gracias, muchas gracias. Hola, Omuyo, habla Lidia Puig. Quería saber si este año se hará la sardiñada y caldo gallego para poder ir. Tenga usted muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a agradecer a todos, al señor Ángel Ash, que también nos saludó a través del Facebook, donde dice cordiales saludos, estimados Ramón y Eber. Y también voy a leer primero, porque me lo está tapando, un mensaje de José Augusto González Navarro, que dice: boas tardes, Ramón, outro domingo máis escoitando o programa xunto a miña nai, unha fonda aperta. Bueno, aperta forte, querido José Augusto, y un bico para túa nai. Ahora continúo con el mensaje del señor Ángel Ash, que también después nos dejó un mensaje telefónico. Hermoso el programa y la música, una maravilla. Ramón, aparte de ser un gran periodista, es un excelente docente. Buena semana para todos, una aperta. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias, Edith. Les mando un saludo muy afectuoso para ustedes. Bueno, después había llamado una señora, que mal que estuve, que no anoté los nombres, y ahora me estoy olvidando. Bueno, la última voy a ir, la señora Rosa Holguín, que dijo que sí había escuchado el mensaje acerca de del apellido. Gracias, Rosa, por comunicarse con nosotros.
y los otros mensajes los voy a tener que contestar luego porque la verdad me sorprendieron al aire, no los anoté y entonces quiero responderlos después, los voy a volver a escuchar. Pero gracias a todas las personas que han llamado y se han comunicado con nosotros. Les quiero decir que, como ya ustedes saben, en Galicia renunció el presidente Alberto Núñez Feijóo para trasladarse a Madrid porque es el nuevo presidente del Partido Popular de España. Pero bueno, ahora nos enteramos en que el señor Feijóo va a ser senador, por designación autonómica para hacer oposición al gobierno del señor Sánchez. Los senadores Juan Serrano y Elena Muñoz dimitirán mañana para dejar vacantes sus escaños para el líder del PP y Miguel Tellado. Bueno, son las cosas que permite hacer la política. A mí me parece que es un manoseo, pero como yo no soy político ni a ellos les interesa lo que yo pienso, lo van a seguir haciendo, ¿no? Pero los cargos deben cumplirse, cuando se asume un cargo se debe cumplir y no me gusta, no me parece bien, me parece que es un manoseo. Se obliga a renunciar a 2 personas que estaban cumpliendo un cargo para que las suplanten otras 2 personas. No me gusta, creo que la política se debe enaltecer, que las actitudes deben ser claras, transparentes, ejemplares, desde el cargo de presidente del Partido Popular de España. El señor Alberto Núñez Feijóo tiene una importantísima tarea que desarrollar y seguramente así lo va a hacer, pero no es necesario que él esté sentado en una banca en el Congreso para que su oposición o su tarea sea más importante. No, desde la presidencia del Partido Popular tiene una tarea muy, pero muy importante y a esperar los plazos. Cuando llegue la ocasión se presentará para presidente del gobierno de España y si los votos lo respaldan será electo presidente y estará muy bien. Pero hacer renunciar a un senador para ocupar ese lugar no me gusta. En España, en la Argentina, en Estados Unidos, en Francia, donde sea. No me gusta. Bueno, hay una noticia muy triste. Esta semana hubo una explosión. Allí había un camión que estaba haciendo una descarga de garrafas en Cuba, en La Habana, y hubo una trágica explosión. Allí fallecieron algunas personas y entre esas personas había una gallega, una joven que estaba de vacaciones, Cris Ló. Era una joven de Viveiro, en la provincia de Lugo, a la que la muerte se llevó en un paseo por La Habana. Trabajaba en la oficina de Abanca en Ortigueira, vivía en Aspontes. Aspontes es un municipio cuyo nombre completo es Aspontes de García Rodríguez, pero bueno, se la conoce popularmente como Aspontes, en Coruña. Allí vivía con su novio, que estaba de vacaciones con ella y está grave. Tuvo que ser operado, pero felizmente el novio de Cris Ló vive. Al menos 30 personas fallecieron en este accidente y otras 84 resultaron heridas. El cuerpo de la joven llegará a España la próxima semana y su novio está en la
unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Ojalá se reponga bien y bueno, sentidas condolencias para la familia de esta joven. Había estado ahorrando durante un tiempo prolongado porque ambicionaban estas vacaciones en Cuba y lamentablemente las cosas que ocurre, que el destino a veces nos depara, que esa tremenda ilusión cristalizada, estando en Cuba, estando en La Habana, disfrutando con su pareja de las vacaciones, encuentra la muerte en una cosa tan absurda, ¿no?, como estar cerca de un camión en el que se produce una explosión de garrafas de gas. Hay una noticia sugerente y sugestiva y llamativa de Galicia. Atracó en el puerto de Sanxenxo. Sanxenxo, saben ustedes que es la playa más distinguida de Galicia, la más famosa, la más conocida. Atracó en el puerto de Sanxenxo, esto es en la provincia de Pontevedra, el primer apartamento flotante en alquiler de la villa. Sanxenxo, es un lugar ultra turístico. Allí es imposible conseguir un departamento para alquilar, se alquila todo con muchísima anticipación y demás. Entonces ahora alguien tuvo la idea, hacer un departamento que flote. Hicieron un departamento que flota, es decir, que supongo yo que con una lancha a remolque se lo debe trasladar, pero el apartamento, en Galicia se dice apartamento, para nosotros departamento, atracó en el puerto el primer departamento en alquiler. O sea que el que le guste más vivir sobre el agua que sobre la tierra, o que no consiguió un departamento en la tierra, pero sí lo puede conseguir flotante, desde hoy en Sanxenxo hay un departamento flotante que, no sé si después, cuando uno ya está viviendo allí, tiene la facilidad de que lo desplacen de una punta a la otra de la playa, por ejemplo. Bueno, no sé, no es muy grande la playa, pero no es una playa extensa como la Mar del Plata, sí superpoblada, sí muy linda, pero bueno, posiblemente el departamento quede allí anclado. Y me entero aquí que algo de Alfonso Rueda, de su vida, de rasgos destacados de su vida. Alfonso Rueda casi con seguridad va a ser el reemplazante de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Y me estoy acordando que llamó Tita de Bayona, que dijo que no hable tanto y que pase más música. Ahora vamos a ir con eso, querida Tita. Pero Alfonso Rueda, repito, va a ser seguramente el reemplazante como presidente de la Junta de Alberto Núñez Feijóo, y era un empleado en prácticas de ENCE, la pastera, y no alquilaba un departamento flotante, alquilaba un bungalow de madera. Esas son algunas características del pasado de la vida del señor Alfonso Rueda, de cual seguramente nos seguiremos enterando de muchas cosas. Entonces,
para Tita de Bayona principalmente. Vamos a ir ahora con música. Vamos a ir con Ana Quiro y Galega Traballadora. Creo que te lo puedo dedicar, Tita, con un bico ademais. Un mes antes de eu nacer, miña nai aínda iba a feira, un cesto cheo de queixos que nevara ou que chovera, empapadiña de auga desde os pés hasta a cabeza, releando e releando pra ganar 2 pesetas. As mulleres de Galicia, as mulleres de Galicia son as máis traballadoras, van a feira, fan o galego e tamén son labradoras, van a feira, fan o galego e tamén son labradoras. Muller galega eu che canto, muller galega eu che canto, toda chea de emoción, este pequeno homenaxe que me sai do corazón, este pequeno homenaxe que me sai do corazón. Sacan adiante a familia porque o home está emigrado, mandan os fillos á escola, cuidan da terra e o gando, van ao río a lavar roupa, van ao prado a segar erva, levan as vacas ao monte e os porquiños á feira. As mulleres de Galicia, as mulleres de Galicia son as máis traballadoras, van a feira, fan o galego e tamén son labradoras, van a feira, fan o galego e tamén son labradoras. Muller galega eu che canto, muller galega eu che canto, toda chea de emoción, este pequeno homenaxe que me sai do corazón, este pequeno homenaxe que me sai do corazón. Señor Ramón, desde ya muchísimas gracias por averiguar cómo conseguir los libros y sobre todo la plataforma Amazon que usted dijo. Tendré que averiguar más, pues desconozco cómo comprarlo. Muchísimas gracias por todo. Buenos días. Adiós. Buenas tardes, don Ramón. Habla Sara de Hurlingham. Ay, qué maravilloso escucharlo a usted, don Ramón. Esas palabras gallegas que usted después traduce me encantan. Ay, abrazar, aparte, qué hermosa palabra, qué dulce, me encanta. Me encanta esa palabra, me encanta todo lo que usted dice, me gusta escucharlo, me gusta cuando lo traduce, qué es lo que quiere decir. Bueno, sabe que usted me acompaña mientras estoy en casa todos los domingos. Muchas gracias por su compañía, por su sabiduría, por la música que es hermosa. Bueno, le deseo que pase un hermoso fin de semana. Usted, bendiciones para usted, su familia, y un abrazo muy grande para Ever, que está desde esta mañana ahí, aunque sé que eres un apasionado de la radio, pobre, pero vaya a saber hasta qué hora le toca estar ahí. Un beso grande también para usted, don Ramón, lo quiero mucho, muchas felicidades para toda su familia. Bueno, muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Mariana. Sara, sí, lo tenemos a Ever acá. Yo a mí lo que me gustaría saber
es qué opina la familia, ¿no? Porque por ahí dicen, qué suerte que papá los domingos trabaja todo el día. No, no creo que sea el caso, ¿no, Ever? Igual solamente el domingo trabajo. ¿Cómo? Solamente el domingo trabajo, digo. ¿Solamente? Domingo. Por eso digo, es el recreo que tiene tu familia, el recreo de vos. Bueno, pero gracias, muchas gracias, Sara. Y me había quedado por responder a la señora Lidia Puig. Lidia, la sardiñada solía ser el primer domingo de abril históricamente. Yo este año no he tenido información, pero me comprometo, en la semana me voy a comunicar con la gente del Hogar Gallego para Ancianos y el domingo próximo informaré, a ver si es que hay sardiñada este año o si es que ya la hubo, pero la respuesta el próximo domingo. Y de paso quiero decirles, ya estamos casi en la hora de la tanda de Radio Amplitud, pero quiero aprovechar para comentarles actividades a las que sí todavía pueden ir. Concierto desde el alma, con obras de Mozart, Piazzolla, Agustín Lara, Di Capua, entre otras. Se presentará la Camerata Santa Clara con Liliana Vigo Lima, mezzosoprano, Víctor Bettinotti, tenor, Margarita Dounaeva, pianista invitada. Este gran espectáculo, Concierto desde el alma, será el domingo 29 de mayo a las 17 en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen 1934, a una cuadra del Congreso. Va a haber una importante, la camerata, bueno, desde luego son muchos los intérpretes. El valor de la entrada, 1.000 pesos, y 800, dice 800, supongo que es anticipadas o seguramente también jubilados. Ya vamos a ver si hablo con Liliana y Vigo Lima y ella nos dice bien cómo es este tema de los valores. De todos modos se puede llamar al 49538254. Lo repito, 49538254. Y también el próximo domingo se celebra el 97º aniversario del Centro Cangas del Narcea. Va a ser el 29 de mayo a la hora 13:30 en los salones de la institución en Beruti 4643, en el barrio de Pacífico, en Palermo, ¿no? Allí a pocos metros de la estación Pacífico del ferrocarril San Martín. Va a haber un menú consistente en fiambres surtidos, paella o pollo al verdeo para los que no coman paella, vino de varios colores, gaseosas, helado, y con la tarjeta se sorteará un jamón crudo. Esto va, bueno, el valor de esta comida, 2.200 pesos. Recuerden que se paga la comida y tiene derecho a participar en el sorteo de un jamón crudo. Actuará Raíces Asturianas, que es un grupo folclórico de cultura asturiana, lógicamente, y un gran baile popular con los queridísimos Gavilanes de España, Para reservas, 48226083, 48226083,
Vamos con la tanda de Radio Amplitud y después nos vamos a Galicia con Ana Vila Portomeñe. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Los lunes de 20 a 22, toda la actualidad del Club Atlético Independiente la encontrarás en Tribuna Roja, un espacio con notas, análisis, debates y la voz del hincha, con la conducción de Roberto Anocaro y la colaboración de Pascual Pietropaolo y Sebastián Bermúdez. Los lunes de 20 a 22, Tribuna Roja, por AM 660, Radio Amplitud. Hola, somos Titina Sieri y Gabriela Lío. Te invitamos a escucharnos los lunes de 18 a 20 horas en Femenino Singular. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Pasá un momento agradable entre charlas, entrevistas y buena música. Te esperamos por AM 660 Radio Amplitud, Femenino Singular. Amplitud Independiente. Escúchanos todos los domingos de 18 a 20 horas por AM 660 o a través de la web www.am660.com.ar. Pintusa Pinturerías te brinda el mejor precio y la mejor atención. Pinturas, accesorios, construcción en seco, máquinas, herramientas, mano de obra. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Rincón 116 y Avenida Belgrano 2044, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Seguinos en Instagram. Somos Pintusa Pinturerías. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana a puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM 660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Lo que nos une siempre es más fuerte. Por eso, viva el recuerdo, viva la radio. Vuelve para regalarte las canciones que a vos te gustan. La cita, martes de 10 a 13 horas. Viva el recuerdo, viva la radio. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Todos los temas que refieren a inclusión y accesibilidad, sin barreras, deportes, espectáculos, derechos de las personas con discapacidad y mucho más. Sin barreras, los martes a las 15 por AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18 bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo.
Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Hola Ramón, buenos días. Yo te escucho siempre, aunque no te llamo. Bueno, te llamé algunas veces que no estuvimos de acuerdo en algunas cosas de política, pero bueno, eso ya pasó. Yo te escucho siempre porque me encanta escucharte hablar, cómo hablas, sos inteligente. Bueno, pero hoy me emocionaste mucho. Hoy te llamo porque me emocionaste mucho. Cuando nombraste los departamentos esos que habían hecho en San Censo. Vos sabés que San Censo es donde nacieron mis padres, es la tierra de mis padres. Tiene la mejor playa de España. No es vanidad. Después tiene otra en Silgar, que bueno, es maravilloso. Ahí los turistas van como los mejores lugares. O sea, de las 4 provincias gallegas, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, no es porque sea mía un poco también, sino que es desde Pontevedra a La Toja es lo más hermoso, pero San Censo tiene unas playas fuera de serie. Voy a ver si dentro de poco me hago un viajecito. Soy Silvia, te mando un cariño grande, te escucho siempre y también te puedo hablar un poquito en gallego otro día. Un beso, Ramón. Silvia. Bueno, quería agradecerle al señor Ramón mucho la canción que me pasó de Anaquiro. Soy Tita de Bayona y dígale que la playa de San Censo no es la más bonita. La más bonita es la que está frente a Bayona, que está en las Islas Cíes, que se llama Arroda, en castellano sería La Rueda. Hasta lojiño y gracias. Trae una sonrisa, un cariño de morriña para aquellos que me escoitan non será ferretería. Miña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leveron de ti me podas apertar, miña terra. Bueno, ya tenemos en línea a Ana Vila Portomeña, así lo manifestaba la cortina con Juan Pardo, ¿no? Pero tengo que contestarle a Silvia y a Tita y después seguramente va a opinar también Ana desde Taboada, desde Lugo. Porque Silvia dijo que San Censo no es la mejor playa de Galicia, es la mejor de España. Y Tita dijo que San Censo no es la mejor de Galicia, que es la de Rodas en las Islas Cíes. Bueno, debo decir que hay organizaciones, por ejemplo, hay un estudio de los ingleses que dijeron que la mejor playa del mundo era del mundo, no de Galicia, era, como efectivamente dijo Tita, de Bayona, la playa de Rodas en las Islas Cíes. Pero a ver, yo como pontevedrés me tendría que sumar al mensaje de Silvia. Los dos lugares son encantadores. El San Censo es un lugar como puede ser Cancún, Punta del Este, a Río de Janeiro, Copacabana, Mar del Plata, son lugares multitudinarios. Las Islas Cíes es un patrimonio
de la humanidad, con visitantes limitados, con cupos, es un lugar donde no vive la gente, no hay viviendas, o sea, no se puede ir a la playa y quedarse allí 15 días, no, es un entorno totalmente distinto, pero un lugar maravilloso sin duda. Así que los dos lugares son maravillosos. Personalmente, si tengo que elegir una playa, yo no soy muy playero, en general no soy muy playero, pero si me dijesen ¿a qué playa te gustaría ir en Galicia? Bueno, a mí la playa que me encanta ir en Galicia es a la playa de las Catedrales. La playa de las Catedrales en la provincia de Lugo, sobre lo que se denomina Cantábrico, es el océano Atlántico lógicamente, pero el mar Cantábrico, y a mí me gusta mucho la playa de las Catedrales, que también últimamente y por la enorme concurrencia de turistas, se le pusieron cupos de visitas y se debe registrar uno previamente para poder acceder, en la época de estival, cuando es los momentos de mayor afluencia de turismo, hay que reservar turno para poder ir a la playa de las Catedrales. Querida Ana Vila Portomeñe, boas tardes. A ver, en Taboada non hai praia, así que non imos discutir pola praia de Taboada, aunque en algún regato por ali debe haber unha pluvial, non? Unha de fluvial, mellor dito, unha de río, algo debe haber, non? Boa tarde, Ramón, boa tarde a todos e a todas. A verdade é que si, estadesme poñendo, digamos así, unha cara longa, non? De envexa, porque levamos uns días de calor, entón, bueno, pues casi che apetece ir á praia. Eu tampouco son moito de praias, pero bueno, por aquí tamén temos aquí no río Miño, máis noutros regatos, praias fluviais maravillosas, non? Eu non podo opinar cal é a mellor praia. Para min, mira ti por onde están, pois na zona de Vilanova de Arousa, a Vila García, e máis en Cangas de Morrazo, non? Pero non porque sean as mellores ou sean catalogadas así por expertos, non? Eu penso que Galicia, que ten unhas praias preciosas, calquera delas, incluso aquelas que son pequeniñas, onde somente pode estar ao mellor unha persoa ou ninguén, digamos. Entón, Galicia é espectacular en praias. Que pasa? Que eu penso que a mellor praia é sempre aquela onde de algún xeito pasamos os momentos máis bonitos, ou onde por algunha circunstancia ese momento fainos revivir e fainos ir a esa praia, non? A parte da beleza xa de por sí que teñen, das súas características. Entón, bueno, como decías ti, eu presumo das catedrais de aquí de Lugo. Seguramente que se falara Pablo Vivín, o un amigo noso, diría que Vivero e Ribadeo pois habería praias preciosas. A da xente da Coruña diría Riazor, por exemplo. E bueno, pois eso, eu para min quedome onde fun, tanto nas de río, por aquí de río, inda que sea nun regato pequeno que pase aquí ao ladiño da casa para mollar os pés. Bueno, a ver, como vai a vida do becerro que está cumprindo unha semana hoxe? Pois o becerriño está ben, grazas a Deus, de momento está ben, fixo unha semaniña, e bueno, de momento pois está ben. Dentro de ao millor, pois non sei, igual dentro de unha semana máis ou un poquinho máis, pois tengan que se marchar, pero bueno, cosas da vida, que para eso traballamos na explotación, que ás veces non nos gusta, pero bueno, son cosas que teñen que ser. Despois o resto todo ben, a nai ben, as outras vacas ben, e bueno, de momento, grazas a Deus, todo por aquí ben. Xa bebe leite do caldeiro?
Sí. Aos 2 días xa non fai falta algo, xa casi ao día seguinte, pero bueno, normalmente aos 2 días xa meten eles o fociño no caldeiro, son moi listos eles. E moi listas tamén as becerras. Ás veces hai algún que testarudo, como a nós e todo, pero bueno. Brais botoulle algún nome? Non, de feito foi no ver e todo, estuvo por ali, que bueno, sempre vai, ás veces pues tamén nos axuda a darlles así algo de comer e tal, pero bueno, a Brais estuvo tamén unha semana complicada, e como normalmente o que son becerros en sí e van para vender, non só é poñerlles nombres, se é unha becerra, pues sille pa un nome, pero como sabe que seguramente vaya para vender, pois non se queren encariñar moito con eles, pero bueno, é imposible, porque calquera animal que naza nunha explotación, sobre todo a ser pequenas, así como a nosa, pois considéralo unha persona ou un ser da familia, digamos. Pero bueno, este non lle puxo nome. Bueno, mira, unha cousa que cando pasaron as mensaxes recén tiña que ler unha de Benita Losada que di: moi buena la audición, felicitaciones, buena semana, cariño. Bueno, gracias Benita, un abrazo para Alfredo tamén. Bueno, agora sí, Ana, dixeches unha pequena explotación como a nosa. Bueno, eu creo que é unha explotación moi importante, máis alá do tamaño, con moita representatividade. Eu cando decías que todas as praias galegas son do mellor que pode haber, eu pensaba, hai unha cousa en Galicia mellor que... Só hai unha cousa en Galicia mellor que as praias. Esa cousa son as galegas e os galegos, Exactamente. No voso caso, a vosa explotación non a vou xulgar nin medir por cantidad de vacas, por hectáreas de terreo que poidades ter, pero sí pola xente que me dou conta que sodes como a familia. Paréceme que é unha explotación rural realmente importantísima en Galicia. Hai algún tempo falábamos de problemas coas tarifas dos combustibles, cos paros que se fixeran no sector do transporte, que afectaban a recollida do leite en algúns casos, a entrega de insumos. Como está hoxe esa situación, digamos, económica? Podedes traballar con certa tranquilidade? Desde o meu punto de vista, sinceramente, desde o meu punto de vista, con toda tranquilidade, penso que non. A ver, eu explico a miña visión, cada persona ten a súa opinión, e aí no momento, incluso dentro da política e todo, cada persoa é un mundo, non? Eu penso que non, porque por moito que o gasóleo baixara un pouquichiño, por moito que ao mellor che podáis subir un pouquiño pois o leite, ou haxa uns beneficios, digamos, que para as gasolineras, non, para que podan axudar a ter uns beneficios tamén as gasolineras. Eu penso que con subvencións non se soluciona nada. É dicir, o que había que, creo, desde o meu punto de vista, o que deberíamos facer todos como seres humanos sería ter un traballo digno, valorar ese traballo, pagar de acordo ese traballo que se ten, bueno, non abusar uns e non pecar outros. É unha forma de decir, non? Entón, bueno, eu penso que a cousa solucionar de todo nunca se vai a solucionar, pero bueno, non perdo a esperanza de que máis cedo que tarde volva a ser outra vez, digamos, a nosa Galicia estar un pouquiño millor, todos os galegos e as galegas. Fora de Galicia, pois o mesmo, porque supoño que tamén por a zona, por Arxentina, pois tamén en outros países, como por exemplo que se dedican á gandería, por exemplo como Holanda, ou mismo aí en Paraguai e todo, que tamén hai grandes explotacións. Penso que todos pagamos, digamos, de alguna maneira o pato desas cousas, non? Ben, estáse producindo
o traspaso do goberno en Galicia sin meterte en cuestións internas da política ou así, pero que se escoita entre a xente, non diría tanto entre os periodistas que non son tan de fiar normalmente, non somos tan de fiar, pero así entre a xente sempre hai comentarios, non? A xente pensa que é importante este cambio, que pode traer modificación, ou a creencia é que, bueno, marchou Feijóo, vai asumir Rueda case con seguridade, ninguna expectativa nin para ben nin para mal. Como yo ves ti en ese sentido? Personalmente penso que Galicia sempre merece o mellor. Eso indiscutiblemente, sexa un partido, sexa outro ou que sea. Eu sempre valorarei os galegos e as galegas. En tema político son un pouquiño, digamos, apolítica certamente, porque dá má sensación de que os verdadeiros ideales se están a perder, igual que se perden moitos valores ao longo do tempo. Debe ser porque é o mundo que nos fai facer eso, non? Pero por aquí si hai comentarios. Hai xente nova, de momento alguna non opina, con eso de que ainda está o coronavirus por aí, agora xa empeza a haber máis festas, pois está como un pouco, digamos, un pouco apagado o tema pola xente nova, non? Pero si hai o tema de comentarios de decir, pero que, claro, se entra a Rueda non vai ser como a Feijóo. Bueno, pois mira, mellor era que agora xa houber eleccións. Ou, bueno, pois Feijóo vai para Madrid e seguramente sexa unha baza boa para Galicia. Outra xente lembra, fala así, bueno, e tal, tamén foi Fraga, mas mira, Galicia quedou así, é dicir, hai un pouquiño de todo. Nese aspecto hai o tema o típico de sempre. Hai moita xente que fala moito polos bares, pero a hora da verdade non sabe realmente o que opina cada persoa, non? Porque falan moito, pero a hora da verdade, pois, xa como diste, non todos os periodistas minten, nin todas as persoas que estamos da pé tamén, digamos, dicimos a verdade. Bueno, máis ou menos o panorama que eu percibía aquí tan lonxe. Ana, que imos o importante, xa levamos casi 20 minutos falando e ainda está faltando o importante, que por algo yo deixamos sempre pro final, que é o que a xente está esperando. O latexo, de que vai vir o latexo de hoxe? Pois o latexo dese vai algo así, bueno, enmarcado, digamos así, un pouquiño o tema político, que non é político, pero bueno, vai máis que nada porque é tempo de comunións e inclusive de bodas, e vai un pouco por aí porque, bueno, houve unha muller que me comentou aí un caso de que cando se casaba, pois non a querían deixar casar con que é o marido hoxe, de feito deben levar pois para 70 anos, decíanlle que non era bon para el. Entonces o poema vai se titular Decían de ti, e bueno, vou ler, pero antes permitideme decirvos que aquí en Galicia fai un sol precioso, que nos facía falta un pouco de auga e que para a semana comenzarei a poñer cousiñas na horta, que moita xente xa o fixo, pero bueno, eu empezarei para a semana. Deso pois iremos falando. Entón, pois o poema vai para aí. Espera un pouquiño. Espera un pouquiño. Claro que o domingo imos falar da horta e as cousas que lle vayas poñendo. Pero dime o das comunións, que me chamou a atención, porque bodas supoño que hai todo ano, pero comunións cando eu era neno eran pro 8 de decembro mayoritariamente. E a ti agora sorprendéchome dicíndome que en maio é tempo de comunións? Normalmente sí, de feito eu fixera a comunión pois tamén en maio. Ahora pois preparan os nenos nas iglesias de por aquí, van preparando os nenos durante a catequesis, van a catequesis, sí. Normalmente ahora en maio pois fan as comunións.
Bueno, pois sorpresa para min. Grazas. Bueno, sí, Pois sí. Non interrumpo máis, adiante. Nada, non te preocupes, é o teu programa, é o programa de todos, e podes interrumpir ti a quen queira. Bueno, pois eso, que me vou a despedir co poema, pero bueno, un saúdo para a familia de Daniel Fernández, que vive por Chivilcoy, e para esa muller que é o seu marido, que levan 70 anos casados, e para todas as persoas que estades aí ao outro ladiño das ondas. Decían de ti por aí que onde ibas xa non volvías, e que levabas canto podías, que todo escondías o paso das túas malicias, e que todo eran espiñas o roce das túas ventiscas, que pouco sabían, que pouco entendían das túas noites e días, que pouco sentían, que pouco tiñan das túas horas vivas. Decían de ti por aí que nas esquinas xa non vías, e que escapabas cando podías, que todo o consumías ao paso das túas visitas, e que todo eran desdichas o bico das túas delicias, que pouco sabían, que pouco entendían das túas noites e días, que pouco sentían, que pouco tiñan das túas horas vivas. Decían de ti por aí que nas alegrías xa non creías, e que olvidabas canto querías, que todo destruías o paso das túas risas, e que todo eran mentiras o latir das túas caricias, que pouco sabían, quenes de ti dicían. Ese foi o poema. Todos sabemos, pero a hora da verdad que sabes eu. Moi bonito, penso que a parella que se emocionará moito, se é que ainda non o ten o telo, porque realmente nada, fágome de conta vivir esa situación, ¿no? Ana, moitísimas gracias, un saúdo moi afectuoso para esa parella, parabéns para eles por tantos anos de amor. Nada, o inte de Tres Arroyos, Chivilcoy, si é a familia de Daniel Fernández. Daniel Fernández e a súa familia, un saúdo moi agarimoso. Ana, graciñas, boa semana, deico domingo, cariño grande á familia. Deico domingos, cariños para todos e para todas. Bueno, vamos a ponerle música, Ever. Vamos a ir con unas rumbas. A ver, Tita de Bayona, a ver si te lo bailas esto. Rumbas por la banda de gaitas Ledicia.
Bueno, después de tantos años que me comunicaba con Ramón, estaba en Buenos Aires, y ahora que he vuelto a Buenos Aires, lo escucho todos los domingos. Soy Salomé Fraga, así que lo he seguido por otras emisoras, Bueno, hasta siempre, felicidades. Salomé, qué gusto reencontrarnos. Bueno, me alegro mucho, espero que andes muy bien, te deseo lo mejor, pero me das una gran alegría, un bico, querida Salomé. Me acaba de mandar Alberto López, el gaitero, una información a través del WhatsApp donde anuncia una actuación, un concierto, un recital de Setenetos Folk Celta. Dice, nuevo recital de Setenetos Folk Celta en el Centro Galicia de Buenos Aires. Vamos a compartir una mágica noche de música celta en el Auditorio Valle Inclán del Centro Galicia, Bartolomé Mitre, 2552 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto será el viernes 20 de mayo a la hora 20:30. El valor de la entrada, 900 pesos. Se pueden hacer reservas a alberneto@yahoo.com.ar. Te esperamos, dice. Así que ya saben, 20 de mayo, 20:30, Bartolomé Mitre 2552, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 900 pesos la entrada, y las reservas alberneto, todo junto, @yahoo.com.ar. Vamos a ir con más música, le vamos a tratar de satisfacer a Tita de Bayona. Espero que no se nos haya ido, que siga ahí Tita, y decirle que, bueno, como siempre, después en el final del programa tenemos 12, 13 minutos de música con los gaiteros galegos, ¿no? El final siempre es a toda música. Ahora vamos a ir con mi admiradísima Paloma San Basilio y esa genialidad compuesta por Daniel Castelao, que es el tema Lela, que Castelao compusiera para su obra teatral Os bellos non deben de enamorarse. Bueno, Paloma San Basilio, Lela. Están las nubes llorando por un amor horrendo. Están las ruas molladas de tanto como llover.
co teu corazón, dame lume coas tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento coas tuas palabras, dame fé co teu corazón, dame lume coas tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume coas tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Leila, Leila, Leilinha, porque nem um borro quero mirar-me nas ceninhas dos teus olhos, não me deixes, tem compaixão de mim. Senti non posso vivir. Senti non posso vivir. El mejor profesor de Utah se llama Rubén y es de Vigo. En Utah, así dicen los norteamericanos, yo diría Utah, pero ellos dicen Utah, un estado norteamericano con vastos desiertos, zonas montañosas y conocido por su amplia comunidad mormona. Este año han elegido como mejor profesor de secundaria a Rubén Núñez Gutiérrez, un vigués de 37 años que lleva 8 dando clases de español en el Eisenhower High, un instituto de la capital Salt Lake City, la capital de Utah, ¿no? Llegó allí en el año 2013 gracias a un programa del Ministerio de Educación para profesores visitantes. Eran 3 años ampliables a 5, pero llegado a ese punto su centro le contrató y consiguió el visado definitivo en el 2019. En este tiempo también completó su formación en la Universidad de Indiana sobre sistemas de codificación para la enseñanza de matemáticas y otras aplicaciones tecnológicas con fines educativos. Siempre ha estado vinculado a las clases de castellano para estudiantes de doble inmersión y cultura hispana que cobran relevancia en una ciudad con casi un 20% de migrantes hispanohablantes. Tendría que decir inmigrantes. Y en este último curso decidió darle una vuelta y crear una clase especial de técnicas de estudio dirigida a alumnos, vuelve a decir inmigrantes, sobre todo de origen latino, refugiados de países de Asia y África y que están aprendiendo inglés. Muchos, dice el profesor de Vigo, no tienen buenas calificaciones porque no hablan ni escriben en inglés y no entienden a los profesores. Este apoyo a comunidades vulnerables es una de las labores que han llevado a Rubén Núñez a lograr el Excel Award, un reconocimiento que en Utah otorga la Fundación de Granite Educación, una organización sin ánimo de lucro que premia la labor de profesores y educadores en un distrito escolar que incluye 87 escuelas, más de 60.000 estudiantes y más de 7.500 profesores. Esta fundación educativa escoge a 9 profesores de diferentes categorías: infantil, primaria, secundaria, educación especial, administración, y en su caso lo logró en la de secundaria, donde en total son 1.433 docentes.
orgulloso, cómo no estar orgulloso, lógicamente, aunque a la vez humilde, entre 1.433 docentes en un país que no es el suyo, fue elegido el mejor. ¿Cómo no estar orgulloso? Aunque a la vez humilde, dice la noticia. Cree que las relaciones de proximidad, respeto y cercanía que tiene con sus estudiantes le han llevado al premio. En mis clases, mi principal objetivo es que todos mis estudiantes se sientan respetados, escuchados y con confianza para ser ellos y ellas mismos, y esto es algo de lo que me siento muy orgulloso. Bueno, y yo como gallego me siento muy orgulloso de que el mejor profesor de Utah en los Estados Unidos de Norteamérica sea un joven gallego de 37 años, natural de la ciudad de Vigo. Vamos con otro temita musical, aunque creo que ya tenemos que ir directamente con Rumboia, con el bloque de gaiteiros galegos, porque si no me equivoco hoy dura como 14 minutos, así que se trata de un trío, Fixe Trío. Gracias, Ever Galeano, por tu trabajo, un cariño grande a tu familia, perdón por la broma de hoy, pero bueno, que se entienda eso, que es... ¿Cómo? Le dejas una foto. Bueno, gracias por tu trabajo. Deico Domingo, boa semana para todas y todos. Me olvidó decirles, se me pasó decirles, mejor dicho, que el puente que están viendo hoy no es el puente de la mujer en Puerto Madero, aunque tiene reminiscencias, ¿no? Alguien podría creer que se trata del puente de la mujer. No, el puente de la mujer es una creación de Calatrava, el arquitecto valenciano. En este caso esto lo conoce muy bien la querida Maruja de Quilmes, mucha más gente, pero Maruja no tengo duda de que lo conoce muy, muy bien. Es el puente de los Tirantes en Pontevedra, sobre el río Lérez. Sobre el río Lérez hay muchos puentes, porque la ciudad de Pontevedra está a ambas márgenes del río, y este es el conocido como el puente de los Tirantes, que fue diseñado por Leonardo Fernández Troyano y Francisco Javier Manterola Armisen en 1992. Fue inaugurado en 1995. Es uno de los 33 puentes más excepcionales en España. Bueno, la foto fue tomada por mí mismo hace algunos años. Es una foto nocturna y... repito, Puente de los Tirantes en Pontevedra. Ahora sí, bloque de gaiteiros galegos. Deico Domingo, boa semana para todas e todos. Na Rumboia, Fixe Trío. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Fixe Trío é un proxecto musical vigués cuxos instrumentos principais son a guitarra, o cello e a voz, aínda que como multiinstrumentistas engaden ocasionalmente instrumentos como violín, frautas e diversos de percusión. No seu mundo sonoro pódense atopar retrincos de músicas de diferentes lugares como Galicia, Portugal, Brasil, Argentina, Cuba ou Chile, sendo as propias intérpretes as encargadas dos arranxos para conseguir o seu propio son. Cancións do mundo cun toque contemporáneo e interxeracional. Fixe Trío son Xela Conde, Branca Mari Gómez e Joel Fontán. Escoitamos de seguido unha peza incluída no seu primeiro traballo discográfico, Sempre Fixe, con todas e todos vós, xa fun mar. Xa fun mar, xa fun navío, viva la
mare. Já fun ao Brasil e vine, ai, já fun ao Brasil e vine. Já fun amante dun anxo, viva la mare. E agora xa son de ti, ai, agora xa son de ti. Si o mar tivera barandas, viva la mare. Ia te ver o Brasile, ai, ia te ver o Brasile. Pero como non as ten, viva la mare. Meu amor pra onde dire, ai, meu amor pra onde dire. Hay amor, hay consuelo, hay amor que olvidarte no puedo. Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte. Teño dentro do meu peito, viva la mare. Un cantiño ás escuras, un cantiño ás escuras. Onde nadie ocupa, viva la mare. Solo as saudades túas, solo as saudades túas. Baila aquí, mi morena, baila aquí, que no hay polvo ni arena, que no hay polvo ni arena ni nada. Baila aquí, resalada. Ei, te de amas, se me amares, viva la mare. Quererte se me quisieres, quererte se me quisieres. Olvidarte se me olvidas, viva la mare. Farei como ti fixeres, farei como ti fixeres. Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte. Hay amor, hay consuelo, hay amor que olvidarte no puedo. Hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte. Hay amor, hay consuelo, hay amor que olvidarte no puedo. Xa fun avión. Fixe Trío son cancións do mundo, unha viaxe atlántica a través dun universo de composicións orixinais e temas populares, arranxados e interpretados por este trío musical que consegue ter un son propio. No ano 2021 viu a luz o seu primeiro traballo discográfico, Sempre Fixe. Escoitamos a Fixe Trío coa peza que lle dá nome ao disco, Sempre Fixe. Percorrida coa brúxula, compás como saída e unha calma inquedante de verme soa a deriva, con todo e sen nada no rumbo da marea fluctuante, e a carta coa rosa dos ventos e os astros represados nos estante. Vai por vida, se a estrela marcada non me deixa topar, me echo mapa e sigo a navegar. Escuro
espuma branca que se salta. Baten frías as ondas do navío coa aparición de outro animal. Tantea a balea coa súa aleta unha illa. Un mar de plástico rompe consciente a barreira. El sindo así outro final. Vai por vida. Se a estrela marcada non me deixa topar, pecho mapa e sigo a navegar. Os pulos abren velas do nordeste nun cantar. Eu vou sempre fixe brillar dora no mar. Chave se tratara foi apertura esa visión. Pois teño océanos por descubrir se atopo mi a decisión. O que me trouxo ata aquí ese lixo non é o destino. Un lezón branco na bitácora todas as fechas de dirección. Vai por vida. Se a estrela marcada non me deixa topar, pecho mapa a navegar. Os pulos abren velas do nordeste nun cantar. Eu vou sempre fixe brillar do